Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a esta quinta versión en Colombia de TV Morfosis. Nos encontramos en la ciudad de Medellín, más específicamente en el edificio de extensión de la Universidad de Antioquia, el alma mater de la región antioqueña. En nombre de Canal Zoom, de Canal 44, de la Autoridad Nacional de Televisión, queremos darle la más cordial bienvenida a todos nuestros televidentes que se están conectando en este momento a través de la Red Iberoamericana de Televisiones Educativas. Hoy tendremos un tema muy especial en este primer panel. Los invito a que miremos la introducción y ya enseguida voy a presentarles a todos los invitados que participarán en esta importante discusión. ¿Qué sucede con la TDT y su digitalización mediática? El espectro requiere concentrar las diferentes plataformas audiovisuales alrededor de las nuevas tecnologías para el desarrollo de la diversidad, promoviendo programas de gran calidad como proyectos de eduentretenimiento, televisión educativa, teniendo en cuenta que actualmente la sociedad está permeada por la inmediatez y la multidimensionalidad. Estaremos hablando de televisión digital terrestre, esa nueva televisión que está llegando a todos los hogares del país con una oferta de contenidos muy grande, con una señal calidad, alta definición y sobre todo sin interferencias, sin ruido y con una programación que se está convirtiendo en una alternativa, pero lo más importante, completamente gratuita. Y que es, sin lugar a dudas, una gran oportunidad para desarrollar nuevos tipos de contenidos que le apunten no solamente al entretenimiento, no solamente a la información, sino también contenidos que apunten a fortalecer procesos de formación a través del entretenimiento. Eso es de lo que estaremos hablando en la mañana de hoy con nuestros panelistas invitados, los cuales los invito a conocerlos. Juan Sebastián Rosso, abogado de la Universidad Externado de Colombia y especializado en regulación y gestión de telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la misma institución. Cuenta con experiencia en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, TICs, tanto en el sector público como en la industria privada. Ha sido gerente de asuntos de gobierno de Movistar, contratista del MINTIC en 2 ocasiones y asesor de la campaña presidencial de Rafael Pardo. Actualmente es el viceministro general de las TICs. Alberto Rodríguez, abogado, mediador y periodista, máster en Derecho Penal y diplomado en Periodismo. Es columnista, publicista, conferencista y director del periódico Enlace. Actualmente dirige la radio de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Radio Universidad, y el Canal Universidad. También es miembro del Consejo Directivo ATI. Mauricio Zamudio Lizcano, ingeniero electrónico de la Universidad Santo Tomás, con magíster en Ciencia de la Ingeniería. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones. Ha ocupado cargos directivos y de asesoría en el país tras ser asesor en la Dirección de Relaciones con Operadores de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, subdirector técnico y de operaciones de la Comisión Nacional de Televisión y gerente de Televisión Digital Terrestre. Actualmente es asesor de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Gabriel Torres, politólogo y maestro en filosofía política en la Universidad de Guadalajara. Colabora con artículos de opinión en el periódico Milenio, Jalisco, y actual participante en el programa En Plural de Televisa de Occidente. Es presidente de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATI. Director del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y presidente de la Alianza Mexicana de Productoras y Televisoras Universitarias. Es el fundador y coordinador del proyecto para la televisión TV Morfosis. Gabriel Levy, comunicador social y periodista de la Universidad de Antioquia, con especialización en multimedia de la Fundación Universitaria María Cano. Es experto en gestión de proyectos TIC y transmedia, coordinador académico de Antinalink,
uno de los eventos más importantes de telecomunicaciones de Latinoamérica. Actualmente es coordinador de contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión de Colombia, ANTV, y secretario ejecutivo de la Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual de Iberoamérica, PRAI, que reúne los órganos gubernamentales iberoamericanos responsables de la regulación y creación de políticas en materia audiovisual. Como verán, tenemos un panel de lujo. Quiero expresar las sinceras disculpas en nombre del viceministro Rosso. Lamentablemente, un compromiso de gobierno le impidió estar en nuestro panel en la mañana de hoy. Vamos a entrar en materia, vamos a comenzar a hablar de televisión digital terrestre, de las grandes oportunidades que significan para nuestro país y también los grandes desafíos que tiene en materia de televisión educativa. Quiero que comencemos con usted, doctor Mauricio. Usted como director técnico de la entonces Comisión Nacional de Televisión, posteriormente como gerente de televisión digital terrestre como proyecto y luego como comisionado de la entidad, fue una de las personas que impulsó la implementación del estándar digital en el país, participó activamente en la selección del estándar de VBT2 de origen, primero el de VBT y luego de VBT2 de origen europeo. ¿Por qué no le contamos un poco a la gente cómo fue ese proceso, cómo llega Colombia a escoger este estándar y qué cambia en la televisión abierta? Sí, muy buenos días a todos. Ante todo, muchas gracias en nombre de la Autoridad Nacional de Televisión, nuevamente, como lo decía la directora, por permitirle a la autoridad estar en este espacio tan importante y por supuesto tenemos una cantidad de información que queremos compartir y al mismo tiempo aprender de lo que nos van a enseñar aquí los panelistas. Ese proceso de la selección del estándar en Colombia, como lo vimos todos los países de la región iberoamericana, fue un proceso largo. En Colombia en ese momento habían diferentes estándares, había toda una discusión y todo un trabajo por aprender, porque en la región ningún país sabía eso. Entonces nos tomamos la tarea o el trabajo de entrar en ese proceso, revisar con los estándares, estudiar las ventajas, desventajas, conveniencias, cómo esas capacidades que tenía esa nueva tecnología se iban a comportar en los diferentes medios que teníamos, particularmente en Colombia, que se parecen mucho a los de los otros países de nuestra región. Y al final, después de un ejercicio, como decía, muy largo, se tomó la decisión, y hoy estoy convencido de que fue muy apropiada, escoger el estándar europeo, porque en ese momento nos daba tranquilidad de que lo que esperaba la televisión en general, no solamente la televisión pública, sino la televisión privada, se iba a poder lograr con esas capacidades que ofrecía en ese momento el estándar de VBT. Un par de años después se acaba de formalizar en la nueva versión del estándar de televisión T2 y es así como Colombia hace la actualización y a partir de ese momento, en el año 2010, empezamos a trabajar en la implementación, un proceso que ha tomado varios años como es natural, como también tuvo que hacerlo la mayoría de los países en el mundo y eso nos ha permitido a hoy, después de haber empezado a instalar e implementar esas redes que son, digamos, la base para poder tener la señal de televisión en nuestros hogares, empezar a disfrutar y poner a disposición las capacidades que trae la televisión, particularmente las que trae el estándar de televisión de VBT2. Sin lugar a duda, más allá de que el estándar sea el europeo, sea el brasilero, sea la televisión digital terrestre tiene una cosa en común, es que las capacidades y esas condiciones y esas oportunidades que le da esta tecnología a quienes proveen los contenidos, a quienes los transmiten, a quienes los difunden y a quienes los reciben, son las mismas. En eso no hay ninguna discusión. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar y hacernos sobre todo muchos cuestionamientos y preguntas para ver qué vamos a hacer con esa capacidad, qué vamos a hacer con esas opciones que tenemos, porque por supuesto tenemos que reconocer que han habido unas inversiones enormes de parte del Estado, en el caso de Colombia, y de parte de la televisión privada, donde han venido utilizando unos recursos muy grandes para montar las redes. Aquí en Colombia hoy estamos hablando de que el 86% de la población colombiana ya tiene acceso a la televisión digital terrestre y esperamos que para los próximos años alcanzar la misma cobertura que tenemos hoy en analógico, la tengamos en televisión digital. Pero repito, esa señal que llega a nuestros hogares, pues tenemos que empezar a utilizarla porque todos sabemos que aparte de tener una señal mucho más bonita, con unas capacidades de resolución supremamente altas, que el audio es mucho más agradable, viene una condición que es muy importante, es la capacidad de llevar mayor contenidos a nuestros televisores. Contenidos que por supuesto no se pueden meter así porque sí, y por supuesto las capacidades que tú mencionamos, pues son capacidades que de alguna manera en algunos casos están limitadas
por la manera como se han implementado las redes. De tal manera que quienes producen la televisión, que quienes programan esos contenidos, quienes están al tanto ahí de ver cómo utilizar la tecnología, pues tienen todo un reto que lo tienen que mirar no solamente como una oportunidad para llevar más contenido, sino para poderla utilizar de una forma transversal con el resto de plataformas. Hoy hablar de la televisión como un servicio exclusivo o aislado no tiene ningún sentido. Sin lugar a duda hay que utilizarlo de una forma transversal con las diferentes plataformas. Luego ese es el gran reto que creo que tenemos todos quienes estamos en este proceso de implementar la televisión digital, que no es solamente la televisión digital terrestre, sino la televisión digital en general. Así es que quienes trabajan en televisión, todas estas entidades que están hoy capacitando, formando a los estudiantes, a todas las personas que en los años próximos van a venir a trabajar en esta industria audiovisual, pues tienen la oportunidad y tienen la obligación de verlo con esa visión, digo yo, transversal y teniendo en cuenta absolutamente todas las plataformas de televisión que hoy están a nuestra disposición. Quiero invitarlos muy cordialmente a que todos los televidentes que nos están sintonizando a través de los diferentes canales de televisión que componen la red de TV Morfosis participen. Lo pueden hacer, es muy fácil, a través de la red Twitter, utilizando el hashtag TV Morfosis, pueden participar enviando sus comentarios, sus preguntas que estaremos involucrando en este panel. Entonces, activamente pueden realizar la participación. Mauricio, muchísimas gracias, creo que nos has dado un panorama muy claro de cómo fue ese proceso de selección en Colombia. Pasemos a Argentina, Alberto. Argentina escoge el estándar ISDTV, que es el estándar brasileño, pero digamos lo interesante es el proceso que ha venido desarrollando de incorporar muchas señales de televisión en un esfuerzo del gobierno anterior que ahora pues pasó a manos del gobierno Macri y que ha tenido unas experiencias educativas muy interesantes como Paca Paca en el caso de televisión infantil, bueno, y otros casos. Hablemos un poco de cómo esa televisión digital terrestre de la que ya Mauricio nos contó ofrece grandes posibilidades como multiseñales, más canales, puede aportarle a experiencias de televisión educativa muy particularmente en el caso argentino. Sí, el caso argentino está en una etapa incipiente, hay dos momentos, fruto, bien lo marcabas, el cambio de una gestión y el nuevo gobierno, pero por lo menos empezaron a darse un nuevo camino, a rodar y involucra, en este caso, superada estas cuestiones que hacían a la tecnología, también lo que hace a nuevos actores. Y por un lado hubo un decidido inicio e impulso por parte de aquellas señales que están vinculadas a las agencias de gobierno, pero la ley de medios, la ley de servicios audiovisuales, posibilitaba también que otros actores que en ese momento no estaban presentes, estaban jugando de lleno en lo que hacía a la posibilidad de difusión, de divulgación y de producción mediante canales. Se abre así una posibilidad al mundo universitario, nosotros formamos parte de él, con distintos niveles de desarrollo. Lo que sí, por lo menos nosotros del punto de vista del mundo universitario, vimos la posibilidad de hacer redes. Existe lo que es la RENAU, la Red Educativa Nacional de Universidades, conformada por el conjunto del sistema universitario y casi esto lo integran más de 50 universidades públicas, de los cuales ya casi la mitad está en un proceso de la obtención de sus licencias, sus canales. El fenómeno entonces de la televisión digital con distintos desarrollos según las regiones ha podido tener un estado embrionario. Nosotros sí lo que vemos es la oportunidad. Argentina todavía no se ha desprendido de lo analógico, terminaremos la década, espero, pegando el salto digital, y sí tenemos el desafío de luchar contra las desigualdades, porque si bien esto es una oportunidad, nosotros tenemos que pensar qué es lo público es el encuentro, la casa común en democracia, y por un lado nos da el aliento, pero por otro lado también la tremenda responsabilidad de ir generando una televisión educativa, una televisión participativa, con contenidos federales, es decir, que sean las voces, las caras, los colores, los sabores de las distintas regiones de Argentina. Me parece que es un llamado, nosotros lo vemos como una gran oportunidad y en ese camino estamos transitando.
Muchísimas gracias, Alberto. Les recordamos que todos pueden participar a través del hashtag #TVMorfosis. Comenzamos en Colombia, seguimos con el caso mexicano, con el caso argentino, ahora seguimos para México. Doctor Gabriel Torres, usted es uno de los grandes promotores de la televisión educativa, no solamente en México, sino en general en toda Iberoamérica. ¿Cuál es la perspectiva para la televisión educativa a partir de la televisión digital terrestre que se está implementando en todos nuestros países? Unos más adelantes que otros, unos más avanzados, algunos con DVB-T como en el caso de Colombia, otros con ISDT como en el caso de Argentina, otros con ATSC como en el caso de México, pero independientemente de ese modelo tecnológico, ¿cuál es esa perspectiva que hay para esa televisión educativa que usted tanto ha promovido en la región? Muchas gracias, tocayo. Primero quisiera salirme yo de ese debate técnico que el estándar pues es una cuestión de oportunidades y desafíos, más bien para entrar al tema de fondo de este programa, que tiene que ver con la digitalización mediática de la televisión digital terrestre. Y pareciera que es una contradicción lo que estamos diciendo, pero no, en realidad hay un tema de profundidad que vale la pena atajar. ¿Toda la televisión digital terrestre está digitalizada mediáticamente hablando? Comenzaría con esa pregunta. La respuesta es claramente no. A ver, el cambio de un estándar y de un modelo de la televisión análoga a la televisión digital terrestre no está explotando la, digamos, potencialidad que de la era digital ofrece a la televisión. Tan no lo está explotando que hoy las principales cadenas de televisión pública del mundo se han estado quedando relegadas de la producción de los grandes contenidos televisivos que están siendo premiados en los grandes festivales del mundo. Por ejemplo, les voy a dar un dato: en la premiación de los Globos de Oro, las casas productoras justamente más nominadas en la modalidad de series, ojo, de televisión, son paradójicamente Netflix, Amazon y HBO. Es decir, que HBO era privado, ahora se convirtió en un canal privado, se convirtió en una OTT que tiene muchísima penetración y que es el competidor más cercano de Netflix en Estados Unidos. Pero ¿qué está pasando entonces con la televisión, con las grandes cadenas de televisión que han cambiado el modelo de la televisión analógica a la televisión digital terrestre, pero no han comprendido el cambio que significa de formatos, de tiempos, de espacios, de modelos, de géneros que hoy la era digital, digamos, la mediatización digital le está demandando a la televisión? Y entonces la televisión parece irse poco a poco relegando en la producción de los grandes contenidos de la pantalla chica, porque no necesariamente está trabajando en la parte creativa, específicamente en la definición de estándar, en la potencia radial aparente, en los transmisores instalados, en la transmisión satelital de señales, pero descuidando cada vez más quién los ven, cómo los ven y si hay una identificación, un engagement con esos nuevos consumidores del audiovisual. Entonces, yo podría decir que la televisión digital terrestre en realidad llegó muy tarde a América Latina, muy tarde a América Latina. Si la era digital la comprendemos con dos grandes características, la multipantalla y el acceso a Internet, que es lo que realmente está marcando, las dos principales características que están marcando la era digital del audiovisual, bueno, pues la televisión digital terrestre llega muy tarde. ¿Por qué llega muy tarde? Porque cuando apenas la TDT está ofreciendo una señal en HD, lo dice en Argentina, todavía están en ese proceso de transición. Imagínense, a estas alturas la mitad de los países de América Latina, más de la mitad de los países de América Latina siguen con el debate de cambiar de la televisión análoga a la televisión digital terrestre, y hoy el Internet está ofreciendo series de televisión de gran manufactura que trajeron a los actores del cine a la pantalla chica a través de las OTTs y de los grandes presupuestos de producción que hay involucrados en este tipo de producciones para la televisión, porque no van al cine. Digamos, House of Cards no fue una serie pensada para el cine, Juego de Tronos no fue
serie pensada para el cine, y otra serie, bueno, podemos hablar cientos de series de televisión, no están pensadas en el cine, están pensadas en un nuevo consumidor audiovisual que fundamentalmente accede a los contenidos a través de Internet. ¿Y qué estamos haciendo la televisión pública para atender esos nuevos formatos? Estamos entendiendo esos nuevos hábitos de consumo de televisión, estamos produciendo para esos nuevos consumidores, estamos entendiendo los géneros que ellos más disfrutan y que más les gustan. Yo creo que no. Y creo que ahí va el fondo del título de este programa que estamos realizando, la TDT y su mediatización digital. Lo que sucede es que no estamos trabajando fuerte, y lo digo en general. Todas las televisoras, especialmente las que tienen grandes presupuestos, siguen muy preocupados por la potencia radial aparente, siguen muy preocupados por colocar cada vez más antenas y cada vez más servicios satelitales, pero descuidando el aspecto número uno que a mi modo de ver es hoy la diferencia para un canal público o para cualquier canal que ofrezca contenidos a la población, y es precisamente la oportunidad, la calidad, el atractivo de esos contenidos para esas nuevas audiencias. Y es que hoy a través del Internet pues estás teniendo ya series de televisión en 2, 4 y hasta 6K. Estás teniendo la capacidad de personalizar todo ese consumo a través de las OTT, cambias el idioma, subes o bajas la resolución de la pantalla, lo ves en cámara lenta, adelantas episodios, ves la metadata. Es decir, hay un conjunto de cosas que hoy le permiten al televidente personalizar el consumo de ese contenido, y en esa personalización, en esa interacción, en esa movilidad del acceso audiovisual es donde encontramos la clave de esta mediatización digital de la televisión digital terrestre. Si la televisión digital terrestre la vamos a entender como un tema de estándares y como un tema de estética, de cambiar de la televisión analógica a una televisión 16:9 con un poco más de resolución, y nos quedamos hasta ahí, si no vamos a trabajar en los servicios interactivos, si no vamos a poner a disposición del público nuevos formatos acorde a la era digital, pues en realidad creo, en principio estaríamos fracasando en el primer intento y en la parte que más oportunidad representa para la televisión pública, porque, repito, ahora ya no, el tema poco a poco va evolucionando, pero ahora ya no depende del número de transmisores instalados, de la potencia radial aparente, de las antenas o de los segmentos satelitales, la fortaleza de una cadena de televisión o un consorcio público-privado de televisión, sino de los contenidos que está produciendo. Y por eso es que hoy la gran pelea mundial es precisamente por apropiarse de las buenas historias, por contarlas de la manera más atrevida, por hacerlo a través de una gestión del audiovisual que permita la interacción, la personalización, la movilidad, y algo en lo que Miguel Francés ha asistido mucho en las ediciones de Telemorfosis en España, que es la proximidad de los contenidos. Ahora esas historias tienen que ser próximas a la población a las que se van a ofrecer. Los actores se quieren ver en la pantalla, quieren ver sus costumbres, quieren ver sus tradiciones, quieren ver su cultura en la pantalla, y es por eso que estos gigantes del audiovisual como Netflix o como HBO empiezan a producir series en distintos lugares del planeta que son próximas a determinadas regiones y donde tienen un impacto especialmente grande para mantener esa competencia monstruosa que se está dando a través del consumo del audiovisual. Y de esto que se ha dicho, que Alejandro Piscitelli seguramente lo va a subrayar, y que se ha dicho mucho, bueno, tenemos que ahora entender la mediatización de la televisión digital terrestre a partir de los nuevos parámetros de gestión y consumo del audiovisual en la era digital. Muy bien, maestro Gabriel Torres, usted lo ha dicho, la televisión digital terrestre llegó tarde a nuestros países, y llega tarde porque nos estamos enfrentando en este momento histórico a una explosión de oportunidades que se están dando en otras tecnologías. Pero fundamentalmente el gran cambio se está dando en la medida en que los contenidos se están expandiendo y están saltando en múltiples pantallas, y hoy en día el transmedia,
que es, digamos, la gran revolución de este momento histórico en el audiovisual, nos está obligando a producir contenidos en múltiples pantallas, contenidos que sean autónomos, contenidos que sean envolventes, contenidos en los que la audiencia tenga un rol activo, participativo, todo como usted lo acaba de decir. Sin embargo, pues la televisión digital terrestre tiene una capacidad de penetración en zonas rurales, en regiones apartadas, está en el imaginario, en el constructo de nuestros ciudadanos porque lleva 60 años en los hogares. Entonces, ¿cómo combinar ese ejercicio de que la televisión digital terrestre encaje con todas estas nuevas tecnologías, funcione y haga parte de ese proceso, en la medida en que tecnológicamente también tiene sus limitaciones? Si quieren, libremente, Mauricio. Sí, yo quisiera hacer un comentario, primero advirtiendo que coincido con lo que expresaba Gabriel en cuanto a la manera como se tiene que hacer la televisión en estos momentos. Pero quiero ser justo con el tema de la televisión digital. Reconozco, pero yo no diría que llegó tarde, yo diría que se perdió la oportunidad de haber utilizado la tecnología digital radiodifundida por más tiempo, pero sobre todo en nuestros países, en estas regiones, donde las condiciones son diferentes a las de los países de Europa. Y eso es una oportunidad que seguimos teniendo, perdón y hablo nuevamente en nombre de todos los países de la región, por una desafortunada condición, que es la capacidad que tiene toda la población a Internet. Sin lugar a duda, cada uno de los países está haciendo sus esfuerzos para aumentar esa penetración. En Colombia hoy estamos hablando de que hay 28 millones de conexiones a Internet, de las cuales un poco más de 16 millones son de banda ancha, pero todavía falta mucho por alcanzar una penetración equivalente a la que tenemos hoy en televisión radiodifundida, que es lo que nos permitiría poder manejar de una forma tranquila la televisión digamos, en un solo sistema, en un solo ecosistema, todas las plataformas, digamos, unificadas. Entonces, digo yo, cuando quiero reconocer y ser justo con la televisión digital, eso se vuelve un problema para quienes estamos en televisión, porque no solamente podemos pensar la televisión digital transversalmente en todas las plataformas, sino que tenemos que seguir reconociendo que va a permanecer por varios años, no sé por cuántos, ojalá sea por pocos, la deficiencia o la dificultad de acceso a toda la población a Internet de banda ancha para que puedan disfrutar todos los contenidos. De tal manera que lo que nos imaginemos en esas soluciones tiene que reconocer que va a permanecer durante un buen tiempo todavía una población a la cual tenemos que llegarle con la televisión convencional, radiodifundida, digital, sí, con esas capacidades, pero con las limitaciones de que no vamos a poder llevarle todas esas otras plataformas a nuestros usuarios. Luego, dificulta más ese gran trabajo que estamos haciendo todos para manejarlo como lo manejan los países desarrollados, sobre todo en el tema de acceso a la televisión y a los medios. Doctor Alberto, ¿cómo mediatizar y digitalizar esa mediatización de la televisión digital terrestre y ponerla a funcionar en todo ese ecosistema de nuevas plataformas? Sí, lo que yo creo que, y suscribiendo poniendo los énfasis que se han puesto tal vez en las intervenciones, y muchas veces parece que tiende a ser contradictorio, lo que yo personalmente veo altamente complementario, y me parece que el secreto está en la complementariedad. Precisamente uno ve a lo largo incluso de la civilización, los saltos tecnológicos siempre han tomado a distintos lugares, en distintas experiencias. El mundo hoy es distinto, la globalización también ha jugado en torno a esto y vemos en determinadas regiones donde hay procesos de vanguardia, donde muchas veces por múltiples condiciones, que no es el caso tal vez en la impronta del programa a analizar, pero evidentemente podemos hacer estos cortes, estos diagnósticos. Me parece que el desafío está, bien dice, cuando uno tiene que utilizar estas herramientas porque la humanidad, que la humanidad lo que ha ido es contando historias, entonces va tomando las herramientas con las que pueden en sus experiencias históricas y de allí es lo que tenemos que ir tomando. Me parece que en lo que hace precisamente a los niveles de estas grandes compañías que hoy un poco Gabriel planteaba quiénes han sido los premiados, nosotros de que estamos en la gestión y involucrados en el mundo público, me parece que lejos de pensar que esto no es posible, tenemos que hacer los múltiples esfuerzos para poder sintetizarlo. Yo creo que
experiencias como estas, como las que vamos presentando, tienen esta impronta, esta mirada, esta utopía, esta visión. Yo creo que ahí es por donde debemos ir conjugándolo. El mundo de transmedia, las universidades, debemos estar a la vanguardia. Entiendo que es un próximo desafío, pero nosotros también acá tenemos que ir a un plano que es de naturaleza cultural, que es a ir a cortar la brecha, no tecnológica, sino cultural, en lo que hace también al alfabetismo digital. Porque no solo las distancias y las regiones y la evolución de determinadas situaciones en nuestra región provocan estos escenarios de tanta desigualdad, sino también lo que hace a un componente que es un derecho humano esencial, que es el derecho a la comunicación, pero fundamentalmente en el siglo XXI no podemos concebirla sin una educación que esté vinculada a lo audiovisual, a lo mediático. Y por ahí yo creo que también vivimos la experiencia, creo que en esta generación quienes están creciendo son los que les están enseñando en el diseño, en el manejo, en la cotidianeidad de un montón de herramientas que quienes estamos en otra generación, que no hemos sido los nativos, nos cuesta tanto. Entonces me parece que hay un doble desafío porque precisamente de quienes son los más jóvenes están en condiciones hoy de liderar procesos muy interesantes. Creo que esas vocaciones es lo que tenemos que ir motivando para poder ir realizando y subirnos, creo yo, a esta maravillosa experiencia que es el campo tecnológico que nos ha brindado, así que me parece que es posiblemente conjugable y creo que los esfuerzos deben estar encaminados en ese sentido. Les recordamos que pueden participar a través de nuestras redes sociales utilizando en Twitter el hashtag #TVMorfosis. Gabriel, ¿cómo dar ese salto, producir nuevos géneros, nuevos formatos, aprovechar las nuevas posibilidades que ofrece? O sea, ¿cómo logramos esa verdadera digitalización mediática? ¿Cuál es su experiencia y cómo lo podemos hacer? Bueno, cuando he hablado de las nuevas formas de consumo del audiovisual, digamos, de las que no son convencionales, que aparecieron con la era mediática, que repito, tiene dos componentes, la multipantalla y el acceso a Internet, no estoy desdeñando de ninguna manera la oportunidad, el alcance, la fuerza, la pertinencia que tiene la televisión digital terrestre y los servicios radiodifundidos. Lo que digo a propósito de este programa y de esta discusión es que la televisión digital terrestre llegó tarde y los que ya llegamos nos hemos entretenido, distraído en la digitalización de nuestros servicios, entendido esto, cómo poner una señal streaming en tiempo real, cómo subir algunos de nuestros contenidos a YouTube, cómo poner a disposición en reproducción video bajo demanda, y por eso creemos que ya nos hemos digitalizado al 100%, y no. En lo que no ha trabajado la televisión pública en particular, voy a señalar ahora, es en entender cuáles son esos nuevos formatos, en crear esas nuevas narrativas para que con toda esta, digamos, nueva oferta de consumo audiovisual, con todas estas modalidades, el smartphone, la tablet, la notebook, la PC, la Smart TV, imagínate, pasamos de la caja idiota a la que la televisión ya es inteligente, solamente por el salto del análogo al digital, y la era digital ya hablamos de la Smart TV, y de aquellos actores que decían que trabajar en televisión era como la tercera división y que le consideraban algo realmente leonino el trabajo, la producción creativa de la televisión, y hoy los grandes actores del cine están trabajando para la televisión, primero porque esa nueva televisión tiene más presupuesto, segundo porque esa nueva televisión tiene más audiencia y más penetración en más países, y tercero porque esa es la televisión del futuro, tal vez no la del presente, pero sí la del futuro. Para allá vamos. Que la televisión digital terrestre va a tener siguiendo audiencia, por supuesto. Yo no me imagino que las plataformas OTT te puedan ofrecer, por ejemplo, los partidos, la final de un campeonato mundial de fútbol, no, eso se ve lineal. O los noticieros de alguna manera se van a seguir teniendo su mercado de forma lineal, o los debates televisados de los aspirantes a gobernantes de los países van a seguir siendo fundamentalmente en televisión radiodifundida y lineal.
pero el cine, las series de televisión, la ficción va a empezar a tener su mercado fundamentalmente a través de las plataformas OTT, del video bajo demanda, y entonces ahí donde Alberto Fabián lo dice muy bien, se complementa la crítica o la autocrítica que hago es que no estamos complementando. Lo que hemos hecho es realizar los servicios digitales de nuestras señales de televisión, ponemos una señal en streaming en tiempo real, que a lo mejor tiene miles de fallas, que cuando tiene 500 conectados simultáneos se cae, que no soporta el menor estrés, porque ni siquiera esa parte está tecnológicamente bien resuelta. Mucho menos estamos entrando a la creación de narrativas ex profeso para este consumo, nuevos parámetros de consumo y para estos nuevos consumidores. Por eso es que a veces nos cuesta tantísimo trabajo entender cuál es el éxito de estos jóvenes talentosos llamados youtubers, que con apenas una camarita de televisión y con una inversión realmente baja de unos cuantos dólares en tecnología, logran millones de reproducciones usando la red como plataforma. Porque entonces ahí nos están diciendo una verdad de perogrullo. Ya no es la potencia radial, ya no son las antenas, ya no son los sistemas de cable, sino es la creatividad lo que está determinando el acceso a esos nuevos contenidos, no del 100% de los consumidores. Pero hay un dato, por ejemplo, Comscore, Ericsson te dicen en sus estudios mundiales de consumo del audiovisual que el audiovisual en los últimos 5 años se ha duplicado en consumo. Es decir, se consumen 2 veces más piezas audiovisuales que hace 5 años. Y esto lo atribuimos a la era digital, pero no hemos explicado a fondo qué es lo que está pasando. Bueno, lo que está pasando es que ese 50% adicional del nuevo consumo audiovisual está registrándose a través de Internet. Y esos nuevos consumidores de Internet tienen parámetros de consumo completamente diferentes, tienen hábitos de consumo completamente diferentes, demandan formatos creativos completamente diferentes y los tiempos de duración de ese consumo son diametralmente diferentes. Esto es lo que la televisión pública, otra vez voy a hacer la autocrítica, no hemos entendido del todo. ¿Cuáles son esos nuevos hábitos de gestión y de consumo del audiovisual que debemos atender para ese nuevo consumidor que no desplaza al anterior, es complementario? Hay un 50% más de consumo audiovisual. ¿Qué estamos haciendo para competir por ese 50% de consumo no convencional del audiovisual que hoy se está reflejando? Sí, seguimos haciendo nuestros noticieros, nuestros programas deportivos, nuestros debates televisados y nos sigue yendo muy bien ahí. Hemos bajado, pero tal vez muy poco los niveles de audiencia por la fragmentación de señales de televisión digital terrestre, pero sigue habiendo, digamos, una hegemonía ahí. Y por eso hay quienes sostienen que a la televisión digital terrestre no le ha hecho nada, en realidad, la aparición del Internet, pero eso es relativo. Lo que pasa es que el consumo del audiovisual se duplicó. La pregunta sería, esos que tienen ahí un nicho de mercado, ¿qué están haciendo para entrar al nuevo consumo audiovisual? Y voy a poner el ejemplo de una de las empresas más poderosas de producción y de transmisión de contenidos audiovisuales de América Latina, que es Televisa, una empresa mexicana. Ya no voy a hablar de TV Azteca, me voy a quedar con la más grande, con Televisa. Televisa viene reportando 30% de pérdidas en la venta de publicidad por año. Bueno, están tan desesperados que Televisa está ahora dejando poco a poco, relegando la novela para entrar desesperadamente a las series de narcos, para ver si con eso mantiene los niveles de audiencia que en antaño tenía, y con ello la venta de publicidad. Están en un problema económico monstruoso que se perfila mayor cada vez. Sus noticieros cada vez reportan, el share es muy bueno, pero su credibilidad sigue a la baja. Viene bajando la credibilidad, aunque aparentemente siguen viendo más o menos la misma cantidad de personas, pero ya no forman opinión, ya no son los grandes Big Brother que a través de la televisión movían las conciencias de los mexicanos y en alguna manera también de los latinos, porque algunas de sus producciones salen y tienen un impacto fuerte en América Latina. Pero ¿por qué digo que es un ejemplo de lo que no deberíamos de hacer?
Televisa entró muy tarde con su OTT Blim está pero muy abajo de Claro Video, por ejemplo, que es la competencia en México más fuerte de Netflix, y uno esperaría que la gran empresa televisora mexicana, los inventores de la telenovela en América Latina, que han tenido un gran modelo de negocio, pues hubieran sido los primeros en penetrar al nuevo consumo del audiovisual y tuvieran ellos consolidada su OTT más poderosa. ¿Por qué no ocurrió? Porque se tardaron, porque se resistieron, porque la soberbia de decir nosotros somos los reyes de la televisión abierta, no quisieron entrar a tiempo a estudiar, entender y competir en el mercado del nuevo consumo audiovisual, y por eso es que Blim hoy es una empresa, una OTT chiquitita en México en comparación con Claro Video del señor Carlos Slim, que decidió no entrar a la licitación de las cadenas nacionales, no participar por una señal de televisión abierta, porque uno de los hombres más ricos del mundo entendió que el modelo del consumo y el nuevo modelo económico para monetizar los consumos, los contenidos audiovisuales digitales ya no está en la televisión por aire, que ya tenía sus monopolios. Televisa y Azteca, él dijo, yo mejor voy a poner algo nuevo a disposición de los mexicanos, y es así que los Juegos Olímpicos, por ejemplo, los compró, los derechos de los Juegos Olímpicos, nos los cedió a la televisión pública, los canales públicos en México transmitimos los Juegos Olímpicos porque el señor Slim estuvo dispuesto a entregárnoslo a cero costo a la televisión pública, pero él se reservó para sí, a través de su plataforma de Uno TV, la transmisión de los Juegos Olímpicos a través de Internet Protocolo. ¿Y por qué hace eso un hombre con tanto dinero? ¿Será que le falta visión o será que está entendiendo mucho mejor que nosotros hacia dónde va el consumo del audiovisual? El transmedia se presenta como la solución a esa pregunta que usted dice, nos estamos quedando. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué no nos hemos puesto, como decimos coloquialmente en Colombia, las pilas frente a este tema? Y el transmedia ha surgido como una alternativa, como un remedio para ese escenario, en donde se parte del principio de que la pantalla del televisor tiene colonizada una audiencia, la pantalla del televisor llega a un público nativo, pero la historia no necesariamente se tiene que quedar ahí, sino que la historia se tiene que expandir y la historia se puede contar en muchas otras plataformas. Particularmente desde la Autoridad Nacional de Televisión este año venimos haciendo un trabajo de reflexión, de formación con toda la televisión pública del país, motivándolos a que sus proyectos, particularmente los proyectos que nos presentan a nosotros en la autoridad, tengan muy fuerte ese componente transmedia, incluya ese componente de expansión. Acá tenemos varios panelistas que van a estar en la mañana que han evidenciado ese potencial que tiene el transmedia, Alejandro, Damián, y que nos han mostrado sus posibilidades. ¿Creen ustedes que esa es, digamos, la ruta que se debe seguir? Obviamente, está claro que no vamos a renunciar a las señales, hay televisión para larga vida, la televisión es compañía, está metido en nuestros hogares, debemos recurrir al transmedia como una manera de que las historias que ahora solo estamos contando en un formato tradicional, en la misma pantalla, seamos capaces de contarlas en muchas otras y puedan expandirse educando, entreteniendo. ¿Creen ustedes que el transmedia es la solución, la fórmula? Sí, sin lugar a duda, es una manera de hacerlo y hay que hacerlo. No tendría sentido dejar de hacerlo, y coincido con lo que dice Gabriel, no desechemos la televisión redifundida, pero reconozcamos que hay que trabajar con las nuevas tecnologías, con las nuevas opciones. Lo indicó en varias oportunidades, lo que están haciendo los poderosos y quienes manejan las plataformas de distribución y de producción de contenidos audiovisuales están trabajando en eso, y eso es una realidad. Hoy venir a desconocer que YouTube está presente en todas partes sería una equivocación. Luego me parece lo más acertado trabajar en ese sentido. Gabriel lo acaba de decir, en Colombia estamos manejando de esa forma. Durante muchos años la Comisión de Televisión en su momento y la Autoridad Nacional de Televisión, por sus funciones y por la manera como está determinada la ley, casi que los obligaba y los llevaba a ver solamente la posibilidad de manejar la manera convencional. Hoy afortunadamente lo está haciendo de otra forma, integradamente, y creo que es la forma como podemos acercarnos y disminuir esa brecha digital y esa posibilidad de llegarle a todo el mundo, independientemente de que debamos seguir manteniendo las tradicionales.
Muy brevemente, Alberto, que estamos… Sí, compartimos decir que el Transmedia nos abre un mundo muy rico, me parece que por esa vía debemos explorar y mucho. Yo creo que precisamente en determinados niveles de lo público, me parece que son estos desafíos de los que hablaba Gabriela, hacia donde tenemos una posibilidad de ir pegando nuevos saltos. Si uno casi también era parte del programa, lo que hacía al Edu Entretenimiento, la posibilidad casi de jugar con la palabra en términos cuantitativos, son pocas letras para Edu y muchas para entretenimiento. Entonces eso tal vez nos dé un disparador, pero me parece que por ahí tenemos que ir conjugando, porque muchas veces yo creo que hasta ha tenido publicaciones Gabriel en otros formatos de TV Morfosis que casi que la televisión viene a entretener. Y entonces, como desafío de esa pantalla, me parece que las posibilidades y la riqueza que tiene el mundo transmedia nos abre este camino. Yo siempre creo o trato de hacer el ejercicio de salir de las herramientas para ir pensándonos en términos de humanidad, y la humanidad ha contado su vida, sus riquezas, sus olores, sus sabores, sus visiones, siempre en formato transmedia, el hombre transmedia. Entonces me parece que a medida que vamos avanzando tecnológicamente vamos ganando en riqueza y desde esa conceptualización, pero desde el concepto base no hay posibilidad de comunicación humana que no trascienda no solo la imagen, sino el tacto, el sabor. Yo creo que las historias deben contarse en estos formatos audiovisuales, pero también nos explora a caminos donde la participación, que muchas veces nosotros confundimos la participación instantánea con la riqueza que tiene la deliberación, que en el mundo de participar hay que distinguir cuando uno opina de cuando uno delibera, que tal vez la opinión sería el camino final, y muchas veces los formatos transmedia lo que nos permiten, incluso con con finales abiertos, con participación desde distintos lugares, con crear historias que no han sido contadas. Yo creo que la tecnología hoy nos lo permite y me parece que es un desatino no aprovecharlo. ¿Quiere complementar algo? Le puedo hacer una pregunta, maestro. Adelante. La televisión tendría la ventaja histórica de ser el que más posibilidades tiene de colonizar el transmedia, toda vez que quien arranca un proyecto en Internet pues no tiene un canal de televisión, pero el que tiene un canal de televisión sí puede tener Internet. ¿Por qué no ha ocurrido eso que usted nos viene, digamos, evidenciando como una clara denuncia, entre comillas, a lo largo del panel, de que la televisión siga manteniendo esa ventaja de aprovechar las otras herramientas? Se encuentra en un estado de confort, no hay conciencia en los canales, sienten que no está ocurriendo el cambio y pasó por encima de todos ellos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no aprovechar esa ventaja comparativa que tiene esa televisión tradicional que ya viene con audiencia, con infraestructura, con pantallas colonizadas? Bueno, Karl Popper decía que los seres humanos por naturaleza tenemos una resistencia al cambio, que las cosas novedosas que aparecen en una sociedad primero se rechazan, después se debaten y se discuten y finalmente se adoptan. Yo creo que ese es el proceso que ha pasado con la era Ese fue uno de los problemas de la TDT también. Sí, claro. Primero se rechazan, se rechazaron a tal nivel que Argentina llegó a la enorme contradicción de regalar conversores. Primero aprueba una transición de análogo a digital, pero luego el gobierno invierte dinero para venderle a la población a precio bajo, subsidiado, un conversor que lo que hace el aparatito, que tiene aproximadamente un costo de $14, $15, es empeorar la televisión, es decir, una señal que ya te llegaba en digital, te la vuelve a convertir en análoga para que la sigas viendo como la verías siempre en una televisión cuadrada. Imagínense, y que se usen recursos públicos para empeorar el modelo cuando has asumido el salto tecnológico. Entonces luego te inventas un cuadrito para seguírselo poniendo y para que sigas viendo la televisión cuadrada con las imágenes estiradas, porque estás empeorando una señal digital y convirtiéndola finalmente todavía en una análoga para que se vea en una televisión de cinescopio. De ese nivel, digo, es a veces la resistencia que hemos encontrado en algunos países
que han, digamos, transitado de manera accidentada a la televisión digital terrestre. Por una manera es eso, es la resistencia, es la soberbia de decir por años hemos sido monopólicos, por años hemos sido unidireccionales, la televisión programa, al público le corresponde solo ver. Por eso es que a las grandes cadenas de televisión les ha molestado muchísimo la aparición de las redes sociales y cómo estos consumidores empoderados por las redes sociales hoy le dicen a la televisión lo que les gusta y no les gusta, hoy se meten con los decimonónicos grandes figuras de los narradores del fútbol en nuestros países que antes no podían ser cuestionados porque la televisión análoga era unidireccional. La televisora decidía qué veía el público, como lo hacía Televisa en la década de los 70s y de los 80s, y hoy el público decide qué ve, y si no le gusta, tiene muchas modalidades. Es cierto que la brecha digital es un problema en nuestros países, pero yo no estaría tan seguro de esta afirmación que dicen la televisión digital terrestre llega a más lugares que el Internet. Habría que revisarlo, porque hoy el consumo del Internet a través del 3G y del 4G está presente en lugares en donde ni siquiera una señal de televisión logra entrar, o al menos en México ya ocurre así. Es cierto que no todos los hogares tienen una conexión de paga a Internet, pero en todos los hogares hay un smartphone. De hecho, en el registro mundial hay el doble de smartphone que mexicanos en el país. No sé cómo están las cosas por acá, pero el smartphone dio un salto, digamos, llegó el consumo del audiovisual de la PC directamente al smartphone sin pasar por la tablet, que es lo que pasó en África. Visitali se los va a contar, lo trae mejor documentado, pero yo creo que es un cambio que se viene dando y donde ya empieza a ocurrir que es más fácil que tú recibas el 3G y el 4G en un teléfono inteligente a que realmente puedas sintonizar con una antena sencilla una señal de televisión digital terrestre o muchas señales de televisión digital terrestre. A lo mejor llegan una o dos, pero no sé si llegan 8 o 10. Digo, en las zonas urbanas sí, pero en las zonas rurales no estoy muy seguro. Y también te puedo decir que es más fácil hoy colocar acceso a Internet en las comunidades rurales que instalar un transmisor de televisión digital terrestre. Es decir, es más sencillo conectarlos a través del IPTV que conectarlos a través de una señal radiodifundida que implica más dinero de inversión y no necesariamente mayor penetración. Recuerda que la televisión análoga sí tenía una mayor penetración, la televisión digital terrestre tiene muchas reservas, tiene muchas sombras en la radiodifusión. A nosotros nos pasa, si no traes prácticamente línea de vista con la antena, puedes tener problemas para sintonizar la televisión digital terrestre. Ahora, yo no estoy diciendo que una sustituya a la otra, vuelvo a subrayar eso. Lo que estoy diciendo es que el otro 50% del consumo audiovisual no está entendido, y respondo a tu pregunta, pues básicamente porque nos hemos resistido a cambiar, porque estamos en una zona de confort, porque veníamos haciendo algo por muchas décadas y nos cuesta trabajo admitir que debemos de hacer otra cosa diferente, además de eso que ya hacíamos. Que hoy el tema de la digitalización del audiovisual implica múltiples pantallas y múltiples formas de gestionar el contenido, y no solo para la que estudiamos y nos hemos, digamos, perfeccionado y nos hemos vuelto grandes expertos en la radiodifusión. Ya no es solamente la radiodifusión. En países como Colombia ni siquiera la radiodifusión es preponderante, es la televisión por cable. En México la proporción entre cable y aire, cuando la primera vez que visité Colombia hace 7 años, era monstruosa, era del 70% por aire y solo el 30% por cable. Hoy el tema ya se invirtió, ya hay poco más del 60% de los televidentes están entrando a través de sistemas de paga y el aire se vino a reducir. Los estudios de Nielsen en Estados Unidos, en Estados Unidos era el país con el crecimiento más sostenido hacia la televisión de paga, llegaron a tener 80% de la población total de Estados Unidos por paga y solo el 20% por aire. Bueno, ¿qué ha sucedido en los últimos 3 años? Ha bajado la suscripción a la televisión de paga,
subió un poquito, unos cuantos puntos, 5 o 6 puntos la televisión por aire, pero se disparó el consumo del audiovisual a través del Internet, que generó ya incluso sistemas personalizados de televisión de paga, donde tú decides qué canales vas a incluir en tu menú para hacer tu propio sistema de televisión de paga personalizado, pero a través de Internet protocolo. Que en nuestros países no tenemos todavía el mismo acceso a Internet ni la misma calidad, todo eso es cierto, pero viene avanzando. Lo que también es cierto es que Latinoamérica es una de las regiones, la segunda región con mayor crecimiento potencial año por año en la ampliación del acceso de la población al Internet. Entonces no tendríamos por qué pensar que esto va a haber una regresión, que en 2 o 3 años la gente se va a enfadar de las opciones o modalidades que te ofrece el consumo audiovisual a través de Internet, y que vamos a regresar en algún momento con esa idea nostálgica, ¿no? Vamos a regresar a la televisión preponderante radiodifundida. Lo que tenemos que ir pensando es que sí es complementaria, pero que el mercado del acceso al audiovisual a través de Internet viene incrementándose de manera sostenida año con año, y que también año con año tenemos la aparición de nuevos dispositivos con mayores ventajas para acceder al audiovisual. Simplemente agrego a esta idea que también lo que hay que pensar es desde los públicos, las audiencias, porque ya incluso hasta en el formato más tradicional que hay una tensión acerca de si nos seguimos reuniendo frente a un televisor, pero incluso en las familias que puede haber varias pantallas, la modalidad de ver es con otras pantallas. Es decir, que ya hay un juego desde las audiencias para ir penetrando desde Internet a involucrarse aún aquello que viene desde el formato más lineal de recepción. Así que yo creo que esto nos obliga a pensar en esa posibilidad de este juego. Yo insisto en la síntesis de la complementariedad, porque me parece que por ahí pasa un concepto aún sin tener en estos esquemas de las distintas regiones, que cambia un poco el esquema que trazaba Gabriel. Puede ser el mapa de Iberoamérica, puede ser planteado acerca de culturas, acerca de lo que es la televisión de paga o la que se captaba desde el aire. Me parece que aún el factor Internet creo que hay que hacerlo jugar, porque ya lo está haciendo jugar sin que nosotros lo pedamos el propio público. Muy bien, creo que hemos recibido unos argumentos valiosísimos, unas miradas muy amplias de una perspectiva que va mucho más allá de lo tecnológico, que está impactando en lo mediático, en los consumos, en los usuarios, en los contenidos. Lamentablemente el tiempo en televisión es tirano y pues tenemos enlazados todos nuestros canales. Yo les pido muy brevemente, en menos de 1 minuto, sus conclusiones de este panel para que tratemos de cerrar las ideas y le dejemos una visión amplia a nuestros televidentes y al público que tenemos en este momento en el auditorio de extensión de la Universidad de Antioquia. Mauricio. Sí, frente a la última pregunta que nos hacía Gabriel, Transmedia ¿es o no es? ¿Hay que hacerlo? Hay que hacerlo, no hay nada que hacer, independientemente de lo que tengamos con otras dificultades, con otras plataformas, con otras opciones. Transmedia es un elemento que debe estar en nuestra manera de hacer contenidos audiovisuales, sin lugar a duda. Sí, yo creo que la utilización de la tecnología y la narración de las historias son las que van a ir contando, y estas tensiones que tenemos en cuanto a distintos instrumentos tecnológicos, creo que debemos vivirlo como una gran oportunidad, porque es el desafío que tenemos hacia el mundo que nos toca. Eduentretenimiento es armonizar educación y entretenimiento. La televisión educativa es la televisión que educa. Y para poder educar hoy a través de la televisión, concretamente lo voy a decir más genérico, a través del audiovisual, necesitamos incorporar nuevas narrativas. Necesitamos hacer de la producción audiovisual una producción más creativa para que sea más atractiva, porque no puedes educar si no te ven. Muy bien, y a todos nuestros televidentes, al público que nos ha acompañado, la televisión sigue viva, ese es el mensaje, pero necesita reinventarse, necesita adaptarse a nuevos géneros, a nuevos formatos, ser capaz de trascender más allá de esa caja mágica, de la caja boba, y fugarse a muchas otras pantallas, que las historias crezcan, se expandan, en donde el televidente tenga un rol mucho más activo y mucho más participativo, pero sobre todo un componente de responsabilidad social muy fuerte, que sean educativos, y educativos como lo veremos a lo largo de todo el ciclo de la
la jornada de hoy no significan aburridos, porque siempre hemos tenido esa concepción. Y es por eso que lo hemos hecho girar en torno al entretenimiento, porque es posible entretener, hacerlo muy divertido y al mismo tiempo educar, en un audiovisual que cada vez coloniza más pantallas, en un audiovisual que cada vez involucra más al televidente, en un audiovisual que cada vez se expande, crece más y se vuelve más autónomo. El consumo audiovisual en el mundo está disparado. Ninguna otra variable ha crecido tanto en Internet en la última década como el audiovisual, más del 245%. El futuro es grande, lo importante es que tengamos la capacidad de no resistirnos al cambio y de hacer contenidos que respondan a las expectativas que está demandando un mercado que quiera cada vez contenidos de calidad, que eduquen, que formen y que sean sobre todo muy entretenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos y los invitamos a que nos sigan viendo en todos los paneles que tendremos a lo largo del desarrollo de este panel de TV Morfosis, acá desde la Universidad de Antioquia, edificio de extensión, alma mater del departamento antioqueño. TV Morfosis, Canal Zoom y la Autoridad Nacional de Televisión, al igual que Canal 44, les agradece por haber estado con nosotros. En 1900